buenos días a todos los asistentes que nos acompañan en esta sala y a quienes siguen en vivo también la transmisión del Seminario Permanente de Estudios Sociales a través del Departamento de Estudios Sociales. Y bueno, lo que hoy nos convoca es un diálogo, consideramos urgente y necesario, en torno a las políticas migratorias y los desafíos y estrategias para la integración de nuevos flujos poblacionales y crecientes también en la región fronteriza entre México y Estados Unidos. Van a participar de este conversatorio diferentes investigadores del Colegio de la Frontera Norte, también de sus distintas sedes, quienes de manera particular, cada uno de ellos están involucrados en distintos procesos de investigación, con discusiones teóricas y metodológicas específicas, pero que consideramos, además de relevante, necesario establecer un diálogo en el que se pueda reflexionar de manera conjunta sobre esta problemática que nos convoca hoy, ¿no? Y específicamente lo que se intenta con este conversatorio es construir reflexiones en diálogo que nos permitan reconocer, por un lado, los retos que enfrenta México actualmente en torno a los crecientes flujos poblacionales provenientes de distintos lugares como Centroamérica, África, el Caribe y Estados Unidos, específicamente aquellos que implican a buscadores de asilo, migrantes y deportados. Particularmente interesa poner a discusión dos dimensiones de esta situación: las políticas migratorias por un lado y las estrategias de integración para favorecer el desarrollo. En cuanto al primer punto, se proponen los siguientes ejes de discusión: las políticas migratorias en Estados Unidos y México, las formas en que se impactan mutuamente y la manera en que han afectado las relaciones entre algunos países de Centroamérica, Estados Unidos y México. Asimismo, se considera relevante reflexionar la manera en que tales políticas han afectado proyectos migratorios de diversos grupos, convirtiendo a México no solo en un lugar de tránsito, sino de destino y de espera incierta ante procesos migratorios. Algunas de las problemáticas, digamos, que emergen a la luz de esta situación es la idea de México como tercer país seguro, las estrategias de contención que ha utilizado el gobierno mexicano hacia las personas en tránsito, la intervención de la Guardia Nacional en cuestiones migratorias, la violación de los derechos humanos de la mano de diversas políticas migratorias implementadas tanto en México como en Estados Unidos. Y estas son solo algunas de las problemáticas que emergen de cara al creciente flujo poblacional actualmente. En relación al segundo punto que se propone hacer también una reflexión colectiva y una discusión es las estrategias de integración para favorecer el desarrollo, y en relación a esto se plantea que debido al impacto que tales políticas migratorias han tenido en poblaciones provenientes de estos diversos lugares, México enfrenta un aumento poblacional, particularmente en sus fronteras norte y sur. Tal incremento impone diversos desafíos, no solo al gobierno mexicano, sino también a organizaciones civiles y otras instancias que o bien ven rebasada su capacidad de atención o requieren de una reestructuración y redefinición de sus objetivos para atender las necesidades de dicha población. Y bueno, se ha mencionado también del riesgo de colapsar de algunas de estas instituciones o instancias que requieran atender la demanda de toda esta población. Por ello, se invita a reflexionar de manera colectiva propuestas que podrían favorecer el despliegue de estrategias que favorezcan la integración y el desarrollo laboral, educativo y de acceso a la vivienda de tales poblaciones que residen actualmente en México como buscadores de asilo, migrantes o deportados. Sin más, vamos a dar paso a la intervención de quienes amablemente accedieron a ser parte de este diálogo, y recordándoles a cada uno de ellos que en esta primera intervención tienen un tiempo de 7 minutos para plantear sus ideas que de alguna manera inciten a este diálogo entre los diferentes participantes, no solamente quienes están en este conversatorio dando esta intervención inicial, sino también quienes nos acompañan en esta sesión. Y de manera general menciono nada más quienes van a participar: el doctor Jorge Bustamante, la doctora Olga Otgers, el doctor Oscar Misael, que nos acompaña en transmisión desde Matamoros, la doctora Hilda García, que también nos acompaña
en transmisión desde Sonora, Nogales, y el doctor Rafael y la doctora Olivia Ruiz, y finalmente la doctora Rocío Barajas. Entonces, sin más, vamos a dar inicio a estas intervenciones y le cedemos la palabra primero al doctor Jorge Bustamante. Muchas gracias y bienvenidos a este seminario del Departamento de Estudios Sociales. Yo me voy a concentrar en lo que yo prefiero llamar éxodo migratorio de Centroamérica a Estados Unidos a través de México, en lugar de caravanas, que en inglés tiene un cierto sentido peyorativo. Y eso quiere decir que yo me he enfocado, sobre todo recientemente, en los aspectos conceptuales, aspectos teóricos de las migraciones internacionales desde el principio del éxodo, para explicar las causas de este éxodo, que en términos muy breves diría yo que es el calentamiento que se ha producido por la ausencia de una respuesta institucional por los estados nacionales de origen de los migrantes, el calentamiento que produce sobre tres factores: pobreza, corrupción y violencia. Al calentarse estos factores se produce un fenómeno parecido a la entropía, en que al derramarse estos factores se hacen fenómenos internacionales, se internacionalizan. Imaginemos la internacionalización de la pobreza, que al derramarse sobre otros estados nacionales se produce este éxodo migratorio, en el cual un concepto para el cual me sugerí que se leyera un artículo que envié a través de la doctora Rocío Barajas sobre el concepto de vulnerabilidad de los migrantes internacionales. Entendido este concepto de vulnerabilidad no como lo define el diccionario, sino desde una perspectiva sociológica, como un acto de poder del Estado nacional receptor o de los miembros de la sociedad civil del Estado receptor, un acto de poder sobre los migrantes que inicialmente se deriva de lo que la mayor parte de las constituciones del mundo diferencian entre nacionales y extranjeros. Al hacer esta distinción se abre cuando esta distinción llega a las relaciones sociales entre migrantes con representantes del Estado nacional o con los miembros de la sociedad civil del Estado receptor, esto se convierte en una asimetría de poder, en la cual esta desigualdad hace que los nacionales ejerzan esta diferenciación, esta asimetría de poder, con un etiquetamiento que es un término sociológico, un etiquetamiento sobre los migrantes que equivale a una condición de ausencia de poder o una condición de inferioridad. Esta inferioridad yo la hago equivalente a lo que corresponde a una vulnerabilidad que yo distingo entre estructural y cultural. No me voy a extender más en esto porque creo que ya se me acabaron mis 7 minutos. Muchas gracias, doctor Bustamante. Cedemos la palabra ahora a la doctora Olga Otters. Había un PowerPoint, pero no es necesario. No te preocupes. Ok. Bueno, gracias por la invitación. Nada más rápidamente quisiera poner sobre la mesa algunas ideas que creo que son importantes dentro de la discusión. En primer lugar, aunque
parezca evidente, creo que siempre es importante recordar que para conversar sobre política migratoria e integración, siempre es importante contar con conocimiento científico preciso y de partir realmente de la producción de conocimiento, sobre todo asumiendo las transformaciones recientes de los flujos migratorios. En ese sentido, creo que vale la pena recordar que cada vez más estamos ante procesos globales que tienen expresiones regionales e impactos locales específicos, pero que es necesario considerarlos realmente como procesos globales. Algunas de los ejemplos o de las formas en las que podemos ver esto de manera más precisa es, por ejemplo, la llegada de migrantes extracontinentales, particularmente africanos, a esta región, que nos habla justamente de la magnitud, de la diversificación de las movilidades que debemos entender como movilidades globales contemporáneas. En ese sentido, los migrantes que yacen en el fondo del Mediterráneo y los que mueren en el desierto de Arizona son víctimas de un mismo fenómeno global, y yo creo que esto es importante no perderlo de vista. Bien, creo que es importante entonces considerar que el acceso a la movilidad es un recurso cada vez más restringido, que jerarquiza las poblaciones y que finalmente determina quién tiene derecho a viajar libremente y quién es detenido al llegar a la frontera, aunque su supervivencia dependa de llegar al otro lado. Y por supuesto esta discusión va más allá de simplemente las nacionalidades, sino incluso al interior de cada nacionalidad, cómo el derecho para circular va a estar jerarquizado, va a estar distribuido de manera desigual. Entonces, existe de facto un sistema transnacional de gestión de la movilidad y de la inmovilidad para las poblaciones precarizadas, que son expulsados o son retenidos o son desplazados por el efecto combinado de políticas nacionales o de políticas regionales. Se incrementa la movilidad por motivos económicos, por motivos políticos, pero también cada vez más por motivos climatológicos, y seguramente esto lo veremos en aumento. Y por todos estos motivos la movilidad se vuelve indispensable para la supervivencia de diferentes grupos poblacionales. En esta región fronteriza en particular, creo que podemos ver cómo hay cada vez más personas atrapadas en la movilidad, es decir, personas que se encuentran dentro de un desplazamiento migratorio y nuevamente por este efecto combinado de políticas nacionales o regionales se ven detenidos dentro del trayecto, detenidos contra su voluntad en estos trayectos. Por supuesto, este es efecto combinado de las políticas migratorias, pero también de los procesos de externalización de las fronteras. Entonces, solamente para terminar mis 7 minutos, quisiera proponer que en particular, hablando de esta frontera, para poder crear una política pública adecuada es necesario entender quiénes son las personas que están atrapadas en la movilidad. Y esto, por supuesto, va más allá del origen nacional de las personas, sino de las circunstancias que hacen que se encuentren detenidos dentro de sus trayectos migratorios. Y aquí, a partir de una publicación reciente con Olga Olivas, proponemos al menos 3 categorías diferentes que requieren tratamientos diferenciados, especialmente si estamos pensando en procesos de integración. Por una parte estarían las personas que tienen un proyecto migratorio truncado, es lo que en la literatura francesa llama los parcours contrariés, es decir, personas que ya habían llegado al lugar que consideraban su destino migratorio, pero que son removidos de ese lugar. En particular es el caso de los deportados. En un segundo momento tendríamos a las poblaciones que están con un proyecto migratorio en espera, es el caso, por ejemplo, de los solicitantes de asilo, aquellos que están, que tienen su numerito y están esperando ser recibidos, pero ahora también, por supuesto, aquellos que ya tuvieron esta primera entrevista y son devueltos a México para esperar la continuación de su proceso. Y finalmente, a los que consideramos que se encuentran con un proyecto migratorio en transición, esto debido a que el proyecto migratorio que inicialmente se habían planteado ya no es viable. En particular, en este grupo consideraríamos a las personas que, debido a haber sido víctimas de la violencia, deciden no continuar o se ven en la imposibilidad de continuar el proyecto migratorio que habían
que habían creado, y por consiguiente se encuentran, digamos, en un momento de indecisión, en un momento de incertidumbre, en un momento en el que están haciendo el duelo de un proyecto migratorio sin tener mucha claridad de hacia dónde continuar. Es una población numerosa, si vemos, por ejemplo, lo que podemos encontrar en los diferentes albergues de migrantes. Y para cerrar, creo que cada una de estas poblaciones es un reto analítico diferente, pero sobre todo en términos de política de integración, requieren definitivamente miradas diferentes y tratamientos diferentes. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención de Olga, y vamos a dar ahora la palabra a Óscar Misael Hernández, que nos desenlaza desde Matamoros. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Óscar, ¿nos escuchas? No te escuchamos casi, no te escuchas entrecortado. Es que tenemos problemas técnicos. Si quieren pase a todo, porque hay problemas técnicos. ¿No me escuchan? Vamos, yo creo, si es que nos escuchas, Óscar, vamos a esperar un momentito más a ver si tu conexión está mejor en un turno posterior. Entonces vamos a dar por lo pronto el turno a alguien más para hablar, y después retomamos contigo para ver si la conexión mejora. Entonces le damos la palabra a la doctora Hilda García. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Muy bien. Bueno, yo voy a hablar, mi presentación está más enfocada en la parte del impacto local, ¿no? Que fue un aspecto del cual estamos en la propuesta general del... Te tienes que acercar un poco más al micrófono, Hilda, perdón. Cuando te alejas ya no te oímos. ¿Sí? ¿Ahora me escuchan mejor? Perfecto. Bien. Bueno, en este estudio que estamos realizando en Nogales, busca básicamente conocer la respuesta y las formas de adaptación de las instituciones y organizaciones locales que dan asistencia y cuidado a la población migrante que llega a Nogales, Sonora. Hay pocos estudios al respecto. Obviamente para las organizaciones el atender a estos flujos nuevos implican retos importantes para las ciudades, y obviamente es importante describir qué pasa en términos de las adaptaciones en los sistemas de atención a los migrantes en las ciudades del mundo. Las experiencias internacionales sugieren que la forma como una ciudad define su relación con los flujos de migrantes, refugiados y desplazados determina en gran medida el grado de integración de estas poblaciones a la vida urbana, pero también la estabilidad y bienestar de la ciudad en general. Por lo tanto, las ciudades no pueden adoptar una actitud pasiva ante la migración, ya que si lo hacen ponen en riesgo su estabilidad y el bienestar de todos sus habitantes, además de limitar la contribución de los migrantes al desarrollo general de la localidad. El sistema local de gestión
La mayoría de estas son organizaciones que anteceden la situación de emergencia creada por la llegada de los migrantes centroamericanos y caribeños en 2016, y su función principal fue hasta entonces asistir a mexicanos deportados o repatriados o a migrantes en tránsito hacia los Estados Unidos. Por otro lado, tenemos las organizaciones gubernamentales, quienes también desempeñan un papel muy importante en la protección y asistencia a migrantes, aunque sus actividades están claramente codificadas en reglamentos y protocolos que rigen su forma de interactuar con otras organizaciones en la red local y limitan su capacidad para responder a cambios abruptos en los flujos migratorios. Especialmente importante en el funcionamiento de la red, y ahora si quieren pasar a la siguiente transparencia, son las organizaciones que operan como intermediarias, lo que nosotros llamamos como organizaciones intermediarias, porque sirven como enlace o puente entre otras organizaciones de la red y entre estas y las entidades gubernamentales, organizaciones filantrópicas y grupos académicos. Por su naturaleza, las organizaciones de intermediación gozan del reconocimiento social y tienden a ser muy influyentes, lo que se expresa en su capacidad para moderar el flujo de recursos, mediar entre organizaciones y afectar la actividad y efectividad general de la red. En punto vulnerable, nosotros identificamos 3 organizaciones que son las que tienen un peso central en términos de cómo se conecta toda la red de aquellos que proveen algún servicio vinculado con los migrantes. Y en esto encontramos una organización gubernamental que es el Grupo Beta, que de hecho es el grupo el que va a tener el rol más central en relación a todas las organizaciones, y después dos organizaciones no gubernamentales, que es el Albergue para Migrantes San Juan Bosco y la Iniciativa Quino para la Frontera. ¿Qué pasa en términos de cuáles fueron algunos de los retos que enfrentaron que enfrentó la ciudad? Bueno, la llegada de cerca de alrededor de 250 a 300 haitianos entre 2016 y 2017 generó una situación de emergencia en la ciudad. El cambio repentino e imprevisto en las características de la población migrante hizo evidente que el sistema local de gestión en Nogales no podía seguir operando como lo había hecho por años y que su funcionamiento tenía que ajustarse a nuevas circunstancias para prevenir una crisis. Bueno, ustedes dirán 200, 300 personas, comparado con Tijuana, pues es un flujo muy pequeño, pero obviamente no era en tanto el volumen, sino el cambio en la composición del flujo lo que generó un sentido de emergencia en la estructura de gestión local. La cantidad de personas que requerían de servicios y atención permaneció aproximadamente en el mismo nivel que se había observado en Nogales en años recientes, pero la llegada de haitianos, centroamericanos, africanos y migrantes de otras nacionalidades, compensó la reducción del número de migrantes mexicanos deportados por las autoridades migratorias estadounidenses. Como describe en una entrevista, por ejemplo, el Grupo Beta dice, en el 2014 recibíamos aproximadamente 600 personas diarias que eran deportadas, en el 2018 solamente estamos recibiendo a 50 personas, dice, pero ha habido en este esquema de recibir 600 personas, era un esquema en el que se recibían, llegaban al albergue, dormían y al día siguiente la mitad de ellas ya estaban en camino en algún lugar para irse a algún lugar de la República. Entonces, este nuevo flujo es un flujo completamente diferente de recibir mexicanos o migrantes en tránsito. Esto obviamente puso a prueba la habilidad y la capacidad del sistema local de gestión y implicó cambios importantes en términos de, cambios en la duración de la estancia asociados al nuevo flujo, cambios en relación a las características de los migrantes, que estamos hablando ahora de familias y de individuos, y cambios en términos culturales. Y con eso terminaría mi presentación porque ya el tiempo se agotó. Muchas gracias, Hilda, por tu intervención. Y vamos a dar la palabra ahora al doctor Rafael Alonso Hernández. Sí. Muchísimas gracias, Olga. Me presento, soy el doctor Rafael Alonso Hernández, coordinador del doctorado en estudios de migración de aquí del Colegio de la Frontera Norte. Y una disculpa por llegar un poquito tarde, teníamos reunión precisamente del doctorado en el salón contiguo.
Mi intervención tiene que ver con una breve reflexión sobre esto que concebimos y analizamos como la política migratoria mexicana, la cual desde mi perspectiva se encuentra entre la ambigüedad y la contradicción. Y entonces a mí me parece que como un punto de partida muy importante para la reflexión sobre la política migratoria en sí, pero también sobre estas nuevas dinámicas y flujos migratorios, pues es necesario entender los marcos que van los marcos normativos y legislativos que van nutriendo el actuar de las autoridades y que en cierta medida configuran y justifican acciones para atender y gestionar los flujos migratorios. Como es de amplio conocimiento, pues en 2011 por primera vez el gobierno mexicano promulgó una ley que pretendía atender de manera específica el fenómeno migratorio. Previa a esta ley, pues el fenómeno migratorio se atendía y se gestionaba desde la Ley General de Población. Uno de los cambios más importantes de esta ley de migración fue que la migración indocumentada dejaba de ser un delito para pasar a ser una falta administrativa. Ahí hay un cambio sustancial que en gran medida nos puede ayudar a entender gran parte de lo que está aconteciendo en este momento. Como consecuencia de esto, la labor de las y los defensores de derechos humanos dejaba de ser un acto de complicidad con las personas migrantes y pasaba a ser reconocida como una importante labor humanitaria y de promoción de derechos humanos. Este es el segundo cambio que consideraría más importante, que también ayuda a entender, justo como lo comentaba Isla, pues la labor que tienen ahora los albergues de sociedad civil. Como toda ley, la de migración ha estado sujeta a una importante cantidad de críticas, muchas de las cuales ponen el acento en la necesidad de entender el fenómeno migratorio en toda su complejidad. Se sigue disociando la atención y gestión de la migración mexicana de la extranjera y pensando en un perfil de migrantes que difícilmente puede acceder a los mecanismos de regularización migratoria que ofrece el Estado mexicano. Y ahí pues articulo con lo poco que alcancé a escuchar de la doctora Olga Odgers en torno a la importancia de redefinir los perfiles de las personas migrantes. Entre 2012 y 2013 surgió el Plan Especial de Migración, una iniciativa sexenal para aterrizar y articular una importante cantidad de iniciativas en los 3 niveles de gobierno, con una participación muy activa de sociedad civil mexicana. De manera desafortunada, el Plan Especial de Migración parece haber quedado en el archivo y en un documento de carácter inédito, pero que se aterrizó muy poco. En 2014, derivado de la denominada crisis de los niños, niñas y adolescentes, el gobierno mexicano decretó el Programa Integral Frontera Sur, un programa que ni se anclaba al Programa Especial de Migración, pero sí al andamiaje de la Ley de Migración, en donde cobraba relevancia el paradigma de la detención, eufemísticamente llamado alojamiento. Si bien con la entrada en vigor de la nueva ley ya figuraba esto, es decir, desde 2011, será a partir de 2014 que los rescates, alojamientos, aseguramientos y retornos voluntarios cobrarán relevancia en el marco de la política migratoria mexicana. Para dar muestra de ello es que tan solo en el sexenio peñista, de acuerdo a los datos de la Unidad de Política Migratoria, el número de centroamericanos devueltos o retornados a sus países rebasó las 700,000 personas. Ahora bien, en un contexto de crisis migratoria a nivel mundial, en 2017 emanó un esfuerzo inédito auspiciado por las Naciones Unidas para crear el denominado Pacto Mundial de Migración, en donde México y Suiza serían cofacilitadores del proceso. A lo largo del 2018 tuvieron lugar varias consultas que involucraron a actores gubernamentales y de sociedad civil. Para el caso latinoamericano, las más relevantes sucedieron en Quito y Puerto Vallarta, para finalmente llegar a la firma del acuerdo en Marrakech, en Marruecos, en diciembre de 2018. Ahí más de 150 países firmaron este pacto, que brindaba en 23 principios un marco de cooperación para lograr una migración segura, ordenada y regular. En dicho pacto, desde las negociaciones en Puerto Vallarta, en diciembre de 2017, Estados Unidos anunció que se retiraba de este acuerdo. En 2018 y 2019 las caravanas
llegaron y de manera improvisada se han dado todo tipo de paliativos enmarcados bajo la concepción de una nueva política migratoria que, dicho sea de paso, se circunscriben los preceptos de migración segura, ordenada y regular de este famoso pacto de migración del cual México fue cofacilitador. Los impactos ya ampliamente discutidos y analizados dan cuenta más que de una política nueva, pues en los hechos hay una regresión de principios. Se trata de la misma política enmarcada en un nuevo lenguaje, principios e incluso situaciones, pero definitivamente no en un nuevo enfoque como el de derechos humanos que mucho pregona el gobierno y la administración actual. En ese sentido, pongo sobre la mesa 3 cuestiones para la discusión conjunta. Por un lado, la revisión de estos marcos nacionales le hace la Ley de Migración, que es que es el espacio en el que se circunscriben todas y cada una de las acciones de las autoridades mexicanas que atienden o tienen relación con el fenómeno migratorio. Lo segundo, la necesidad de aterrizar de manera efectiva y eficiente los acuerdos logrados en en este Pacto Mundial de Migración, y lo tercero, pues la necesidad, diría urgente necesidad, de repensar programas, proyectos en una perspectiva de articulación y cooperación entre los 3 niveles de gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención, Alonso. Enseguida vamos a intentar si la conexión con Óscar Misael en Matamoros funciona mejor y te damos la palabra, Óscar. ¿Me escuchan? Sí. Ok, está bueno. Hola a todos. Gracias. Y es muy importante esta dinámica de conversación. Bueno, yo quiero aportar para este desde la experiencia que ¿me escuchan? No te escuchas, ¿No se escucha nada? cortado. No, o sea, Se corta. Lo siento. No se puede. Que hablas en chino. ¿Puedes intentar una comunicación por teléfono? O con subtítulos. ¿Podemos intentar una llamada telefónica? Sí. Vamos a intentar en un momento más una llamada telefónica para ver si es posible escuchar más bien como tu intervención. Entonces vamos a darle de nuevo el turno a alguien más e intentar la llamada después de esta intervención. Entonces pasamos al turno a la doctora Olivia Ruiz. Buenos días, soy antropóloga con una perspectiva un poco más histórica, entonces a mí me toca hablar un poco sobre del otro lado, de Estados Unidos. Y en un principio se me planteó la posibilidad de resumir la política migratoria de Estados Unidos, la actitud, las propuestas de Trump, pero Trump no es el primero en tomar esta actitud y responder la migración con estas políticas. Y pensé, bueno, sí, pero la verdad es que la mayoría de ustedes, todos aquí, leemos los periódicos, tenemos una idea de lo que es la política migratoria en Estados Unidos, y en 7 minutos no creo que les pueda decir algo muy novedoso. Entonces lo que quiero hacer aquí es dar un poco un trasfondo de lo que es la situación migratoria en Estados Unidos. Voy a salir un poco de la perspectiva que han escuchado hasta ahora, porque voy a hacer un resumen histórico muy breve, a grandes brochazos, de lo que es la aproximación a la migración en Estados Unidos. Y en ese sentido quiero contextualizar la política migratoria en Estados Unidos. La política es resultado de hechos y procesos anteriores a este momento, esto no sale de la nada,
Y eso también significa que hay grandes retos, ¿no? Porque ese discurso de Trump y ese discurso antimigrante resuena en una parte importante de la población en Estados Unidos. Y resuena no solamente hoy en día, hace 20 años, 30, 50, incluso anterior a eso. Entonces a eso estoy tratando de... Ese es mi trabajo ahorita y eso es lo que les voy a presentar hoy. Me enfocaré desde la premisa de que México ha sido importantísimo en el desarrollo, en el desenlace del proyecto de nación de Estados Unidos, de maneras que no hemos reconocido. Y en muy grandes y burdos brochazos me enfocaré en dos puntos, uno el territorio mexicano y otro la población mexicana en Estados Unidos. Y estoy regresando a momentos anteriores, muy anteriores a este momento histórico, que es el principio del siglo XIX, y suena como un poco, no sé, surreal, pero creo que ahí hay una raíz muy importante para entender lo que está ocurriendo en este momento. El territorio y la población mexicana fueron integrales al desenlace del Proyecto Nacional para Repetir. Fueron claves para el crecimiento territorial y económico, obvio. Subrayaron para quién sería el proyecto de nación, quién sería estadounidense y quién no, aclarando los términos de la inclusión de la ciudadanía de la pertenencia. Llegaron a resaltar una de las fracturas más grandes, la esclavitud, cuyos rezagos siguen sin resolverse hoy en día y, de hecho, la población mexicana cayó dentro de esa estructura esclavista racial que ya existía en Estados Unidos y lo seguimos viendo en actitud hacia la población latina en Estados Unidos. Latina, que en Estados Unidos realmente latina es casi lo equivalente a mexicano. Mexicano es latino, mexicano es el otro, especialmente en el suroeste de Estados Unidos. Ahora, en cuanto al territorio mexicano, muy obviamente fue fundamental para el crecimiento geográfico y económico, pero también en la aspiración de convertirse Estados Unidos en un poder mundial, ser una presencia en el desarrollo de la economía capitalista desde ese momento, a la par con las grandes potencias imperiales, especialmente Inglaterra y Francia, y en especial Inglaterra, que siempre fue el punto de referencia de Estados Unidos, siempre ha sido. La aspiración expansionista fue integral al proyecto nacional desde un principio, incluso desde antes de la independencia. Los líderes de la nación visualizaban la expansión del país del Atlántico hacia el Pacífico. En 1803, pocos años después de la independencia, Estados Unidos duplicó su territorio con la compra de Luisiana de Francia. Eso fue en 1803. En 1808, los líderes, el presidente financió la exploración hacia el oeste, hacia el Pacífico. O sea, tenían la mira llegar al Pacífico. Entonces, en ese sentido, la toma del territorio mexicano, la guerra del 46 al 48, fue parte de ese proceso. Fue una parte clave en ese proceso de expansión. Y en términos de la lógica de lo que sería el proyecto nacional, tomar el territorio mexicano era algún hecho ya hecho, digamos, pensado incluso desde el siglo XVIII. Pero a la vez existía un problema, y aquí me refiero a la población mexicana, precisamente en ese territorio mexicano. Porque, ¿qué se hacía con la población mexicana en ese territorio anexado? Entonces, desde un principio, incluso antes de la guerra, y formó parte de la discusión acerca de si hacemos la guerra o no hacemos la guerra, era qué hacer con esa población. Había quienes decían que no se podía hacer la guerra, precisamente porque no era posible incluir a los mexicanos dentro, como ciudadanos de pleno derecho, en la nación estadounidense. Entonces se oponían a la guerra precisamente por eso. ¿Sí? Había otra posición que decía, no importa, de alguna forma, y en términos muy raciales de la época, esa población, la mexicana,
se extinguirá de alguna forma, ¿no? Dará paso a la raza más fuerte, que es la blanca, porque en ese sentido Estados Unidos se concebía como un proyecto de nación blanca, y eso se discutió en el Congreso, eso justificó la guerra y también justificó la anexión. Ahora, había quienes se oponían con otros argumentos, hacer de México una colonia. O sea, no necesariamente significaba incluir a los mexicanos, porque pocos imaginaban o proponían incluir a los mexicanos como ciudadanos con pleno derecho. Pero sí de hacer de México, del suroeste, de lo que es hoy Estados Unidos, el noroeste, el norte y noroeste de México, una colonia controlada por el ejército. Y estos fueron también opciones en términos de qué hacer con la anexión. En ese sentido, su adquisición la convertiría en una provincia, una colonia de Estados Unidos. Ahora, esos son, creo que ya me toca ya, ¿verdad? Sí. Yo quisiera terminar con eso, pero hay temas aquí, en resumen. Uno, la población mexicana dentro de Estados Unidos sería desde un principio, viviría aparte, segregada y controlada, desde un principio. Nunca se planteó integrar la población mexicana dentro de Estados Unidos como ciudadanos, como otros. Y eso también significó que dentro de esa discusión se fueron aclarando, delimitando los términos de la pertenencia, de la inclusión y de la ciudadanía desde un principio. Y la guerra con México, el enfrentamiento con México y con la población mexicana jugó un papel importante en esa aclaración dentro de Estados Unidos. Ahora, para terminar, y eso prometo ya termino, hubo una posición muy fuerte a la guerra, por ser una guerra imperial, por ser una guerra de anexión injusta y porque además por las implicaciones que tendría para la expansión de la esclavitud. Allí, en esas oposiciones, creo que también vemos una parte, lo vemos reflejado en algunas de las discusiones hoy en día. Hay una discusión sobre lo que Estados Unidos espera de México, lo que le debe a México, y hay una culpa de conciencia nacional. No se ve en el discurso de Trump, pero forma parte de la complejidad de la actitud ante los migrantes en algunas de las propuestas y acciones que hacen otros grupos en Estados Unidos en torno a la migración. La tercera es la vencida. Sí. A ver, sí. A ver, ¿ahora sí me escuchan? Ok, yo escucho mucho eco. Ok, bueno, a ver, me siento como corresponsal de Sauludowski o de López Dóriga acá. Bueno, lo que les quiero un poco compartir en este conversatorio es obviamente en el marco de la experiencia que tuvimos con algunos grupos de las caravanas de migrantes que llegaron a la frontera de Tamaulipas, pero que originalmente formaron parte del grupo mayor de la caravana que llegó en febrero pasado. Esto, por supuesto, da pie para pensar en términos no solo de las políticas migratorias, sino también de las estrategias de adaptación que han tenido tanto los migrantes que continúan en esta región fronteriza o en estas ciudades fronterizas, como las estrategias que se han implementado desde los gobiernos locales fronterizos. Entonces esto va de la mano. Pero específicamente lo que quiero compartir en el conversatorio es algo que he empezado a trabajar
un tipo de reflexión con relación a lo que otro autor recientemente ha llamado necrosugesiones. O sea, es un concepto bastante interesante en términos de cómo las políticas migratorias en términos generales lo que están haciendo es aplicar un tipo de selecciones racializadas y rechazos un tanto aporofóbicos. En otras palabras, es decir, hay un proceso de filtración de quienes cruzan las fronteras, de quienes son merecedores o no de asilo, de quienes pueden o no ser beneficiarios de ciertos apoyos a nivel de los países de tránsito o de destino, de quienes pueden o no ser deportados, etcétera, etcétera. Pero en esencia, este concepto, por eso yo lo he retomado, creo que permite también pensar las necrosugesiones como algo más, algo que trasciende la vulneración en una política de crueldad un poco más exacerbada. Es decir, ahora la idea es seguir sujetando a través del Estado y sus instituciones o a través de otros medios, seguir sujetando a las o los migrantes a la expectativa de que pueden vivir siempre y cuando estén en un contexto de daño, de agresión, de violencia, etcétera, ¿no? Entonces, un poco por ahí he estado pensando esta reflexión de las políticas migratorias, específicamente en el caso de los migrantes hondureños, salvadoreños y guatemaltecos que arribaron a la frontera de Tamaulipas, pero también posteriormente de la llegada masiva de migrantes cubanos. Y ahí se presenta también una política no migratoria en sí, sí y no, una política cultural más bien de otro tipo de filtraje que se hace hacia los migrantes cubanos, ¿sí? Pero hay una serie de confrontaciones entre los propios migrantes que también nos dan nuevas pistas para comprender cómo desde la vida cotidiana, desde las interacciones sociales, los migrantes también le van dando sentido a las políticas migratorias a un nivel más macro, pero sobre todo cómo hay una serie de disputas, de cuestionamientos y de violencias que ellos van tejiendo entre sí y sobre todo con algunos agentes del Estado, específicamente los agentes migratorios. Pero al menos en el caso de esta frontera hay otra particularidad de este concepto de necrosugesiones, y es la figura de actores del crimen organizado que desde hace años tienen el monopolio de la migración indocumentada, particularmente este tipo de migraciones. Hoy con las caravanas también lo veíamos, cómo tenían injerencias en ofrecer sus servicios y mantener a la expectativa a algunas personas ante el secuestro, ante el robo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son ideas preliminares que al menos para los propósitos de la reflexión que he empezado, creo que son bastante útiles para comprender las políticas migratorias desde esta conceptualización y sobre todo comprenderlas desde un contexto fronterizo como es el de Tamaulipas. Gracias, sería inicial. Muchas gracias, Oscar, por tu intervención, y esperamos que puedas seguir enlazado para la discusión más tarde, y que bueno, esperamos que sí funcione la conexión contigo. Y bueno, para ir terminando, daremos el turno a la intervención de la doctora Rocío Barajas. Bueno, nos ponen la presentación. Bueno, miren, yo quisiera hacer una reflexión. ¿Sí? ¿Ya escuchan? Respecto a una pregunta que yo hago es ¿cómo avanzamos hacia una política pública de integración de la población migrante en la frontera norte de México?
pues creo que ya ha sido más o menos revisado el tema de cómo la frontera norte y sur se convirtió en los últimos décadas, no años, en un corredor transnacional para población migrante y particularmente de centroamericanos, Guatemala, Salvador, Honduras, aunque como él se reconoce, pues esto se ha expandido. Y bueno, también una característica que ya se mencionaba es que a diferencia el patrón de migración mexicana hacia Estados Unidos que vimos por mucho tiempo, pues esta población ha fundamentalmente buscado el asilo en Estados Unidos, buscando pues o huyendo de la violencia institucionalizada de sus países de origen, como ya lo mencionaba el doctor Bustamante, ¿no? Entonces, por mucho tiempo a esta población se le catalogó como migrantes de tránsito, y un poco en concordancia con lo que Olga Olivas y Olga Odgers plantean, yo también vi así como tres de los cambios de la movilidad que impactan a la región son tres. Uno, bueno, esta idea del migrante que viene, que al final desiste un poco de cruzar por la situación que se ha dado y que decide quedarse en la región o extender sus periodos de estancia en la región, en estas regiones. Luego también tenemos otro grupo que también ha buscado el asilo pero en los Estados Unidos, y que a partir de ver precisamente toda esta situación de que solamente un porcentaje muy pequeño logra recibir positivamente una respuesta positiva, deciden cambiar un poco su trayectoria de vida y su proyecto de vida, y deciden que pueden quedarse en la región. Y bueno, está el otro grupo también de retornados y deportados, que de alguna forma el hecho de estar cerca de la frontera, cerca de Estados Unidos, en la frontera, cerca de muchas veces de las zonas de donde son expulsados, les permite mantener a sus familias. Entonces, bueno, pues lo que tenemos son estos grupos que hoy se plantean de alguna manera insertarse en la región, en el desarrollo, o plantean que su proyecto de vida puede quedarse en este lado. Algunos datos de MIF son muy claros en cómo esto no es algo tan nuevo. Además, toda esta idea, toda esta tendencia de quedarse en la región, hay datos del 2014 que muestran que esto ya se venía dando, que incluso en el caso de los devueltos por autoridades estadounidenses, pues sí había la expectativa de insertarse laboralmente en la región, en estos datos de entre 2014 y 2018. Por otro lado, hay un entorno, como todos sabemos, cuando llega particularmente todas estas caravanas en diciembre, una posición sobre todo del gobierno municipal y de algunos actores era en el sentido de que la región de la frontera no aguantaba, ¿no? Toda esta llegada, que no había empleos, que no había vivienda. Sin embargo, cuando uno revisa los datos del desempeño económico de la región, particularmente tomé algunos datos para Baja California, nos muestran que es una región que es una zona que ha venido creciendo, que tiene una alta ocupación, que tiene muy baja tasa de desocupación, que su Producto Interno Bruto pues ha mantenido un crecimiento importante, que tiene una industria ligera que siempre está en demanda de fuerza de trabajo, y que muchas veces pues no logra poder completar todos los puestos que requiere. Y también hay datos, por ejemplo, del sistema escolar, de cómo ya hay una integración sobre todo de niños en el sistema educativo local. ¿Cuál ha sido la respuesta institucional? Pues obviamente estas no están dando la debida respuesta a los cambios en los patrones migratorios. Ya se
ya se ha dicho, aun y cuando México forma parte de estas convenciones de derechos al refugio, ya lo explicaba Alonso. Pero algo que me parece importante destacar es que en el ámbito nacional se observa un discurso por parte del gobierno federal promigrante, pero no necesariamente esto se extiende a los gobiernos estatales y locales. Es decir, no hay un alineamiento de todos estos gobiernos para dar una respuesta a lo que hoy plantea o demanda esta población migrante, ¿no? Y bueno, obviamente tampoco existe una política de integración de estos segmentos para poder iniciar un proyecto de vida en la región fronteriza del norte de México. Y algo también creo que vale la pena mencionar, y aquí de alguna manera se ha venido señalando, es que pues las diversas instancias de gobierno lo que han hecho en gran medida es transferir a organismos no gubernamentales pues la responsabilidad de ofrecer la asistencia humanitaria y los servicios básicos que requiere esta población, de tal forma que han sido los organismos no gubernamentales de diverso tipo quienes realmente se han comprometido en esta tarea de ofrecer desde refugio y todo, por lo menos proveer de lo básico a estos migrantes. Sin embargo, decimos, el gran problema es que pues estas organizaciones no logran proporcionar de manera consistente otras o cubrir otras necesidades que tiene esta población, y alguien ya lo mencionaba, como la asesoría legal, médica, psicológica, que requiere, como decía el doctor Bustamante, pues esta población vulnerable, ¿no? Hay un proceso de contención, también ya se hablaba, pero que requiere también una acción de respeto, de mayor respeto a los derechos humanos y entendimiento y alineamiento de las diversas agencias, que bueno, hoy lo que escuchamos y los diversos estudios de campo que se han venido haciendo, pues nos hablan de estas diferencias entre comportamiento, Guardia Nacional, Policía Local, funcionarios de INAMI y otros, que parecen no entender este proceso, o sea, no entender este cambio y este fenómeno, o no verlo de una manera diferente. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Yo digo que se le requiere una nueva perspectiva sobre la migración y su papel en el desarrollo de la región fronteriza al norte de México. La población migrante debe ser concebida como un recurso, como parte de un capital social, como una población que puede tener capacidad de agencia y que tiene un valor que puede generar riqueza en la región, ¿no? Y verlo es una invitación a pues verlo, a que los gobiernos lo vean de otra manera. Y ya para terminar, decimos que es obligación de los diversos gobiernos el diseño e implementación de un amplio programa de integración local que contemple la participación y coordinación de un conjunto de instituciones públicas de los 3 niveles de gobierno y privadas para poner en marcha dicho plan que asegure, primero, el derecho de la persona a transitar en el territorio; segundo, habitar en un ambiente libre de violencia, xenofobia y tensión social; y tercero, obtener, que me parece que es algo sumamente relevante, es obtener un empleo digno que le permita a la persona y a sus familias acceder a programas de vivienda digna y servicios de salud y educación de calidad. Y esto lo menciono porque reiteradamente se da la discusión en el sentido de que el gobierno, ¿cómo le va a dar a los migrantes vivienda, salud y educación si no le resuelve el problema de sus connacionales? Pero creo que el hecho de poder generar condiciones tanto legales para que estas personas puedan tener un empleo les va a permitir ser autosuficientes y no depender de la ayuda humanitaria o de la ayuda solamente en determinados momentos. Sería mío. Muchas gracias, Rocío, por tu intervención.
Bueno, ahora la intención es dar paso a la discusión de estas diferentes ideas que fueron planteando, que de alguna manera, digamos que algunos ejes que transversalizan estas intervenciones, por un lado es la percepción hacia los migrantes, la vulnerabilidad que en algún momento se mencionó, la política de la crueldad que uno que Óscar también refería, la movilidad desigual también, quiénes son estas personas, un poco centrado en tratar de entender cuáles son las características de esta población, pero también cómo se les percibe, no solo en términos de las sociedades en las que se insertan, sino desde la política migratoria, y cómo se dan estas elecciones racializadas, también decían, ¿no? Quiénes tienen acceso a qué recursos para regularizarse, quiénes no, y bueno, también recuperaban de manera histórica cómo la población migrante o la población que se observa como no perteneciente a la nación ha sido segregada, ¿no? Entonces, de alguna manera, digamos, este eje que pone sobre la mesa a algunos de los participantes, tratando de ver quiénes son estas personas y cuáles son de alguna manera los retos a los que se enfrentan en las sociedades por las que transitan o hacia las que van como lugares de destino. Por otro lado, otro de los ejes que se puntualizó tiene que ver con la respuesta a la llegada o al tránsito de estas personas desde las asociaciones civiles hasta las intervenciones desde el gobierno, ¿no? Y por ahí se mencionaba cómo no hay una congruencia o no hay una intervención que atraviese los 3 niveles de gobierno que de alguna manera sea congruente con una política migratoria que busca ser más humanizada, pero que al final simplemente está cambiando un discurso y no está planteando una perspectiva, un enfoque nuevo sobre los migrantes o sobre estos flujos poblacionales. Y bueno, finalmente el tema de la integración, la posibilidad de integración que, bueno, principalmente Rocío plantea al final como lo que podría hacerse, ¿no? Las posibilidades, el potencial que pudiera aprovecharse, no solamente para el bienestar y una vida digna de estas poblaciones en movilidad, sino también cómo enriquecerse en muchos sentidos las sociedades en las que ellos se establecen, ¿no? Que, bueno, resulta todo un reto en función también de lo que se ha venido planteando. Entonces, bueno, ahora vamos a dar paso a las intervenciones, tanto de los participantes que presentaron en este conversatorio como de quienes nos acompañan en esta sesión. Y bueno, mencionar particularmente que nos acompaña también el cónsul de México en San Diego, Carlos González Gutiérrez. Entonces también le damos la palabra si quiere hacer alguna intervención. Muchísimas gracias. Agradezco a Rocío la invitación para estar hoy con ustedes. Me da muchísimo gusto volver a ver a amigos que hace mucho no veía. Un gusto poder saludarlo, doctor Bustamante. Mi nombre de nuevo es Carlos González Gutiérrez, soy cónsul general de México en San Diego. Llevo apenas 2 meses de haber llegado y platicando con Rocío sobre la importancia de mantener una relación cercana con el COLEF, aprovechando que estamos a tiro de piedra, pues ella me sugirió que nos sumáramos a este conversatorio simplemente como un ejercicio interesante, al menos para nosotros, de escuchar lo que ustedes están haciendo, lo que están investigando, más que venir a platicarles lo que hace el consulado, que eso quizás en otra ocasión. Sobre todo lo atractivo para mí era el poder venir y escuchar lo que estaban pensando, lo que estaban haciendo y obviamente aprovechar y ponerme a las órdenes. Le pedí autorización a Rocío para no solo venir solo, sino también venir acompañado con 3 cónsules con quienes tengo el privilegio de colaborar. Me acompaña la cónsul Patricia Pinzón, que es la cónsul encargada del Departamento de Protección en el consulado, la cónsul Mariana Villegas, que es la cónsul encargada del área de comunidades mexicanas, y la cónsul Natalia Figueroa, que es la cónsul encargada de las cuestiones políticas y de operación fronteriza en el consulado y de políticas fronterizas en el consulado. Yo creo que en distintos grados los 4
nos beneficiamos de escucharlos y los cuatro tomamos apuntes y nos llevamos pues lo que nos podamos llevar, pero sobre todo lo que menos estoy seguro vamos a lograr de este ejercicio es pues ponernos a las órdenes de todos y cada uno de ustedes y que esta sea la primera de una larga serie de intercambios de beneficio mutuo entre el consulado y el COLEF, sobre todo entre aquel equipo de investigadores que se especializan en la cuestión migratoria. Muy rápidamente yo quisiera reaccionar a las 7 presentaciones, un poco compartir con ustedes por lo que pudiera valer, qué es lo que me reaccionaron a mí, ¿no? Cuál fue mi reacción desde mi trincherita en el consulado y más que nada desde los 32 años que llevo en el Servicio Exterior Mexicano. Soy un veterano que empezó en 1987 la carrera en el Servicio Exterior y que pues me he podido especializar en las comunidades mexicanas en Estados Unidos y en el trabajo en diferentes consulados. Esta es mi tercera titularidad después de Sacramento y Austin. En fin, escuché al doctor Bustamante con mucho interés. Comparto esa énfasis en la vulnerabilidad de las poblaciones a las que nosotros servimos desde el consulado, y me parece muy interesante entenderlas como un derrame de la pobreza a través de fronteras internacionales, y me quedo yo con una conclusión que se me hace inescapable, a la vez de triste, como desde que por lo menos yo he estado en este negocio hace 32 años, empecé con una visión muy optimista en 1987-88, porque recién se había aprobado la ley Simpson-Rodino y sentía que esto iba a ser un esfuerzo lineal de mejora de las comunidades mexicanas en Estados Unidos, y como hoy, 32 años después, en el momento en el que me encuentro en mi carrera, en realidad estaba, mientras escuchaba al doctor Bustamante, tratando de acordarme todas las veces en que he tenido que corregir y mejor dicho, atemperar mi optimismo sobre ahora sí ya viene una regularización migratoria, que en el 87 yo pensaba que se iba a dar al cabo de 4, 5, 10 años, y que ya han pasado 30 y no se ha sucedido. Y al contrario, lo que ha sucedido es que se ha vuelto más miserable la vida de los migrantes indocumentados en los que servimos. Y de eso es una constante, y eso es obvio, y es constante. Y eso, la cifra que a mí me apantalla más es cuando pienso que el promedio de mexicanos indocumentados en Estados Unidos es de más de 10 años de estar escondiéndose de la autoridad. La presentación de Olga Odgers, ¿no?, que según entiendo comparte contigo, Olga, a mí me pareció también como que una bocanada de aire fresco, quizás porque quienes estamos en la talacha apreciamos mucho la oportunidad de irnos un poquito hacia atrás y poder ver las tendencias generales y los marcos que nos permite ver la teoría, y a veces nos da la oportunidad de pues darnos cuenta que sin teoría no vemos el elefante que está aquí en el salón, y que lo evadimos a veces por omisión involuntaria y a veces de manera muy voluntaria. Se me hace muy interesante entender a los migrantes como personas atrapadas en diferentes sistemas de movilidad. Lo primero que me vino a la mente es ese gran desfase en cuanto a los sistemas de accesibilidad que hay entre Estados Unidos y México, el hecho de que ir northbound sea tan difícil e ir southbound sea tan fácil. Cuando llevo 2 meses, entonces en estas pláticas introductorias vi una gráfica que me presentaron en Sanda, en donde el número de cruces fronterizos legales por San Isidro alcanza su máximo histórico en el 2002. Nadie me lo cree cuando lo digo, pero esto es una cifra súper sólida. O sea,
sucede el 9/11, justo hace esta misma fecha en el 2001, y en el 2002 todavía sigue esa tendencia, pero a partir de ahí cae estrepitosamente, sigue cayendo con la recesión y luego empieza a subir de manera constante, pero al día de hoy no hemos llegado al número de cruces fronterizos que ya se daban en el 2002. Y eso sin duda es el reflejo de un cambio en los sistemas de acceso a la movilidad, que aunque suceda unilateralmente de un lado, afecta a ambos sentidos. Estoy hablando de un tráfico que va de México hacia Estados Unidos, pero también habla de este desfase cotidiano que a veces nosotros asumimos como real, como inevitable, pero que yo creo en el largo plazo está en el fondo como un gran reto de diseño de política pública, un desfase y una absoluta falta de coordinación entre México y Estados Unidos en cuanto a sus controles migratorios. No digo que esto sea bueno o malo, digo que existe y que la cooperación en términos de controles migratorios en la frontera es menos que nula. ¿Me explico? Por supuesto que tratar de hacer lo mismo viniendo hacia el sur de lo que hacen los Estados Unidos de migrantes yendo hacia el norte sería catastrófico para la economía de Tijuana y de Baja California en general. No estoy abogando en absoluto por eso, pero sí me llama mucho la atención cómo colaboramos en muchas otras áreas, a veces forzadas por diferentes factores. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el programa de Remain in Mexico, pero sigue siendo tabú sentarnos con las autoridades norteamericanas y empezar a reducir este sistema tan estratificado, este desfase en nuestros sistemas de control migratorio, simplemente para negociar nuestra agenda, porque nosotros sí tenemos agenda, a diferencia, digamos, de ustedes académicos. Nosotros sí tenemos una agenda muy clara y es ampliar para seguir con los términos de ustedes, ampliar las posibilidades de movilidad de nuestros nacionales, reducir el nivel en el que están atrapados al día de hoy. Escuché también la presentación de Hilda García con mucho interés. Me quedo con la resiliencia y la capacidad de adaptación de las organizaciones locales en México, del lado mexicano, porque nuestro trabajo está en función de la calidad de nuestros socios y de las redes que podemos nosotros armar como consulado para poder hacerle llegar servicios a los migrantes. A veces uno termina pensando que lo que sucede al norte de la frontera es una historia y lo que sucede al sur es completamente distinto. Por supuesto que hay capacidades diferenciadas, pero la resiliencia y la capacidad de adaptación de las ONGs mexicanas frente a este problema es comparable con la de nuestros socios en Estados Unidos. A veces nosotros, los cónsules y en general los mexicanos, no lo reconocemos. A mí me apantalla, por ejemplo, aquí en Tijuana, cómo los albergues han sido administrados de manera, pues yo diría, muy eficiente por organizaciones no gubernamentales que son nuestros aliados. No estoy convencido todavía, lo digo aquí en corto, sobre la necesidad de que el gobierno asuma la responsabilidad de esos albergues, sino más bien que revise la manera en cómo debemos apoyar lo que ya hace muy bien la mayoría de las organizaciones no gubernamentales que trabajan con estos refugiados. Lo comparo con el San Diego Rapid Response Network, con el que trabajamos para paliar las deportaciones de mexicanos allá, y me llevo como una de mis responsabilidades principales como consulado es el de vincular estos dos networks de una manera mejor. Obviamente no en Nogales, pero sí en San Diego y Tijuana, que es mi área de jurisdicción. La presentación de Rafael Alonso Hernández sobre la respuesta del Estado hacia y en el diseño de la política pública en materia de migración. A mí lo que me dejó fue
una reflexión en torno a la batalla por la conceptualización de este fenómeno. Primero, en el sentido de lo mucho que a nosotros como funcionarios, como gobierno, como en los encargados de tomar decisiones en esta materia, el trabajo que nos cuesta llamar a las cosas por su nombre, y cómo esos eufemismos en los que caemos lamentablemente dan un vacío para que otros definan con su narrativa lo que el gobierno hace en materia de política migratoria. La experiencia que yo conozco mejor son el acercamiento hacia la diáspora. Me consta, porque yo lo viví en estos 32 años, lo mucho que nos costó concebirnos como un país de emigración, lo difícil que fue para el Estado, para el gobierno, para el Programa de Comunidades Mexicanas en el Exterior y luego para el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, del que fui el director ejecutivo fundador, tomar una posición de vanguardia y de liderazgo y promover abiertamente que México se concibiera a sí mismo como un país de emigración. Y a veces pienso que cuando llegamos más o menos a tener resultados en ese ámbito, nos tardamos tanto que ya la realidad nos había cambiado, y que ahora la tarea era doble: no solo concebirnos como un país de emigración y no caer en esta falacia relativa de creer que ya nadie quiere emigrar de México, sino también en concebirnos como un país de inmigración y de tránsito, y de pelear esta batalla por la conceptualización, por conceptos mucho más acordes con nuestros intereses nacionales, de una manera más agresiva, más inteligente, más estratégica. Yo concibo el pacto global al que hacía referencia como un esfuerzo para hacerlo a nivel internacional, aprovechando las ventajas comparativas de la política exterior de México en materia multilateral, pero a mí me preocupa en qué medida, dentro de mi ámbito, si yo creo esto de la necesidad de conceptualizarlo conforme a nuestros intereses, en qué medida nosotros como consulado hemos trabajado para hacer que lo que se negocia a nivel internacional, y que por supuesto Estados Unidos jamás va a asumir como propio, podamos nosotros venderlo a nivel local con actores locales y estatales. De Olivia Ruiz me quedo con el Mexico bashing, ¿no? Quizás es natural para todos nosotros ver hacia atrás y ver que ese visor racial con el que siempre nos han visto ha existido siempre y se refleja hoy, pero otra vez, pensando en el optimista que era yo hace 32 años, pensé que esto se iba a desaparecer, que esto iba a cambiar, que esto iba a minorarse, y jamás creí hace 32 años o hace 34, cuando estudiaba mi maestría en USC, que los Estados Unidos iban a ser el país que iba a enfatizar el concepto de soberanía, que los Estados Unidos iban a ser el país que iba a enfatizar el peligro del free trade y el peligro de que órganos internacionales fuera del territorio nacional tomaran decisiones que les afectaban a los americanos, y que México en mi país iba a ser el que trataba de, en el discurso público y en la relación bilateral y en los foros multilaterales, iba a tratar de relativizar el concepto de soberanía, e iba a tratar de abogar por el libre comercio con una actitud mucho menos defensiva que la que hace 32 años yo veía en mis autoridades en México. Ese México bashing hoy se refleja en una serie de actitudes que no solo son retórica anti-mexicana, sino que son retórica anti-libre comercio y digamos, el concepto de los Estados Unidos como un país de emigrantes, y por tanto es una retórica que no es solo anti-mexicana, sino anti quienes nos formamos y quienes creemos en una relación bilateral abierta, o cada vez más abierta, cada vez más plural, cada vez más porosa. ¿Me explico?
es reflejo, como todos sabemos, no únicamente de un grupo pequeño de ideólogos, sino de un segmento mucho más amplio del espectro político estadounidense que, de nuevo, ha tenido éxito en definir la narrativa, porque nosotros hemos perdido la batalla de la conceptualización de este fenómeno. Posteriormente le tocó el turno a Óscar Misael Hernández, y la verdad a mí me cuesta mucho trabajo estudiar el fenómeno de la emigración y el crimen organizado, y lo que a mí me dejó es, bueno, me cuesta trabajo porque no lo entiendo, porque no me quiero meter en eso, porque no quiero llamar las cosas por su nombre, ¿no? Es algo también relativamente nuevo, que por lo menos cuando empecé yo en esto no era tanto un issue, y que la verdad en mi tarea cotidiana es algo que simplemente no aparece cuando quizás debería de aparecer. Por último, la presentación de Rocío Barajas respecto a los esfuerzos de política pública para integración de los migrantes en Frontera Norte, ya lo hemos platicado tú y yo más en corto. Yo subrayo dos conclusiones con las que me quedo. Una, la narrativa de nuevo hace que, por lo menos desde mi perspectiva, lo primero que me salta a la vista es esa disonancia entre la realidad y la retórica. Cuando yo llegué aquí me acuerdo que se hablaba de 7,000, o sea, hace 2 meses, de 7,000 personas esperando, centroamericanos, esperando ser incluidos en esa lista o participando en el programa que allá en Estados Unidos se llama MPP, Remain in Mexico, como lo quieran llamar, y viendo, me acuerdo todavía, viendo las estadísticas de mexicanos deportados en un mes del INM a lo largo de 2 años, había no uno sino varios meses en donde el número de mexicanos deportados en un mes eran 7,000. Me refiero únicamente a Tijuana, digamos el INM de Baja California. ¿Qué quiere decir esto? Que en una ciudad de 3 millones de habitantes me cuesta mucho trabajo creer que los números que estamos viendo nosotros en materia de centroamericanos queriendo buscar protección internacional en los Estados Unidos a través de nosotros, que esos números sean, digamos, correspondan con la retórica de esta invasión y que nos se están desperdigando. La verdad es que somos incapaces de acotar el tema y decir 7,000, 17,000, 37,000, 47,000 se van a perder en una ciudad de pleno empleo de 3 millones de habitantes que es Tijuana, ¿no? Son otro tipo de discusiones las que deberíamos de estar tomando. Y por otro lado, esa revisión de las cifras del INAMI a lo largo de varios meses, a mí lo que más me llamó la atención, y escuchando tu presentación lo pensé otra vez, es los principales estados de origen de los mexicanos que son deportados a través del INAMI en esta región son Oaxaca, Guerrero, Michoacán un mes, el siguiente mes Guerrero, Oaxaca, Michoacán, el tercer mes Michoacán, Oaxaca, Guerrero, el cuarto, ¿me explico? A lo largo de 2 años que yo revisé, estamos hablando de Oaxaca, de Guerrero y de Michoacán, de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán. Y me desespera un poco cómo nosotros, en México, la política pública que está diseñada para atender este problema, no empieza por ahí, ¿no? O sea, como que ahí hay una señal muy clara de que deberíamos destinar todos los recursos del mundo posibles para Oaxaca, Guerrero y Michoacán, y tenerlo muy dirigido, porque por lo menos en cuanto a origen de migrantes hoy día, por lo menos en lo que tiene que ver con mi jurisdicción, que es el número 1 en materia de cruces y de personas repatriadas por año, está clarísimo que estamos hablando de Oaxaca, de Guerrero y Michoacán, y que la política pública lamentablemente no vincula esos 3 estados, no le da una relación especial a esos 3 estados y los vincula con el fenómeno migratorio. Quiero terminar
con una conclusión que de alguna manera sirva de hilo conductor a las observaciones estas que he tratado de hacer de cada una de sus presentaciones, que sin excepción a mí en lo personal me parecieron muy interesantes, y creo que ese hilo conductor tiene que ver con la necesidad mía en lo personal, de mi equipo y creo yo de la Cancillería y la red consular en general, de darnos cuenta de que la realidad ya cambió, de que el landscape ha cambiado de manera significativa y de que aun cuando no todo empezó con Trump, es a partir de esta administración cuando se catalizan una serie de procesos que nosotros o queríamos ignorar o queríamos matizar o queríamos hacer como que no eran tan estructurales, pero que Trump nos obliga a dejarnos de hacer mensos hacia nosotros, seguir haciendo lo que estábamos haciendo y pretender que el mismo discurso frente a Estados Unidos, que la misma política de no tener política, obviamente ya no es lo mismo como cuando García y Griego acuñó ese tema hace 30 años, pero que de alguna manera nos gustaba seguir teniendo, sigue funcionando, es un error. Y reconocerlo, que la realidad ya nos cambió, obliga first and foremost a ponernos al frente de la opinión pública y explicar qué es lo que cambió y por qué las políticas del Estado mexicano tienen que cambiar. Si fuera de este salón de manera pública yo fuera a decir hay un desfase en los sistemas de accesibilidad que afectan a miles de nacionales mexicanos todos los días, que están atrapados en sus procesos de movilidad, y por tanto es la obligación del Estado mexicano negociar on their behalf, en su nombre, frente a los Estados Unidos, un régimen que nos favorezca a ambos lados, un régimen que anteponga la coordinación. Me comen, o sea, se acaba ahí mi tour of duty en San Diego y me dedico a otra cosa a partir del día siguiente, pero lo creo firmemente y es a partir de que la realidad ya cambió. Quizás eso es ahí, perdón por la extensión, pero quería aprovechar que estamos todos aquí para compartir mis puntos de vista. Muchas gracias por la reacción también a cada uno de los participantes y bueno, creo que hay aquí ahora muchas cosas sobre la mesa sobre las cuales continuar reaccionando. Entonces no sé si alguien quisiera continuar. Doctor Jorge Bustamante. Gracias, señor cónsul. Es muy enriquecedor que establezcamos este intercambio, porque también hay muchas cosas de sus responsabilidades, las de su equipo, que a veces se nos escapan, sobre todo esa obligación de gestión que tienen ustedes frente a un poder tan asimétrico como el que hemos tenido históricamente entre México y Estados Unidos, pero que hay algunos elementos de lo que usted mencionó que me llaman la atención. Por ejemplo, en el Colegio de la Frontera Norte hemos contemplado el dato duro de que ahora los que emigran, los mexicanos que emigran a Estados Unidos, lo hacen en mayor número legalmente que sin documentos. Esto es uno de los cambios para mí más significativos que tenemos en el estudio del fenómeno migratorio, y que esto también nos obliga a salir de nuestra historia de indiferencia. Los mexicanos hemos sido y seguimos siendo indiferentes a lo que les pasa a los mexicanos en Estados Unidos. Estos millones que van en cálculos diferentes, de 30 millones de mexicanos por descendencia y por ciudadanía, residentes en Estados Unidos, nos hablan de porcentajes mayores que los de cualquier entidad federativa de nuestro país. Y esa población tan grande
ni la entendemos, ni la hemos entendido históricamente, ni la estudiamos, ni la aprovechamos. No la aprovechamos en su capacidad de consumo, en su capacidad de negociación política, con el crecientemente temido término de población latina, y que nuestra indiferencia ante esa realidad en la que hemos sido indiferentes a lo que les pasa a los mexicanos residentes con bases permanentes en Estados Unidos, nos lleva a la condición de debilidad en la cual se encuentra nuestro gobierno actual, en donde no se ha entendido la contradicción, como lo mencionó el doctor Rafael Hernández, esta mezcla de ambigüedad y contradicción entre lo que es el principal principio de política exterior de Estados Unidos, que se concentra en el concepto de seguridad nacional, en contradicción dialéctica con el principio de derechos humanos como prioridad de la política. Aquí hay una contradicción en la cual, si usted lee tanto el Plan Nacional de Desarrollo de Peña Nieto como el actual, como obligaciones que han sido de los presidentes de acuerdo con nuestra Constitución, esa contradicción se mantiene. Por un lado, hablamos, el presidente Peña Nieto y el presidente López Obrador hablan de la prioridad de los derechos humanos, y por otro lado admiten la realidad que nos impone Estados Unidos de una política de Remain in Mexico, que es un eufemismo para no entender que nos han impuesto una política de tercer país seguro. En la realidad, y sobre todo en Tijuana, nos estrenamos con esta consecuencia de Remain in Mexico. Aquí llegaron los primeros que mandaron de Estados Unidos a México solicitantes de asilo. Aquí llegaron primero, casi en coincidencia con cuando usted llegó a San Diego. O sea que esta contradicción, mientras no la entendamos y mientras no la aprendemos a manejarla, por lo que usted mencionó de gestión en Estados Unidos frente a una potencia tan asimétrica en términos de poder internacional con México, es un acomodamiento. Somos débiles, pero tenemos que gestionar en favor de los mexicanos. Eso es obligación suya legalmente. Eso es lo que dicen las leyes mexicanas, que usted debe hacer. Entonces, en ese cumplimiento de obligación, lo que usted en una manera muy inteligente está diciendo, casi como una capacidad diplomática de no reconocer ciertos términos porque no los debe usar. Esto es algo que está dentro de la necesidad de encontrar lo que pocos mexicanos han entendido, pero que sí lo entendió el secretario de Relaciones Exteriores de Venustiano Carranza, don Isidro Fabela, que dijo: frente a Estados Unidos, la mejor política es la confrontación razonable. Nunca definió él qué quería decir con razonable, pero ciertamente, si vemos a un Isidro Fabela a principios de siglo enfrentándose a la realidad de una invasión militar de la expedición Pershing en México, ese fue el contexto de negociación
que le tocó a él, que obviamente pues no se compara con el actual, no se compara con ningún otro que hemos tenido recientemente, pero él entendió que teníamos una necesidad de negociar, y esa necesidad de negociar en condiciones de debilidad no se puede renunciar, como ya lo propuso el presidente Peña Nieto en una actitud muy desafortunada, cuando él, en correspondencia con su embajador en Washington, le dijo a todo nuestro servicio exterior en Estados Unidos: no se metan en cuestiones de migración porque ese es un asunto interno, eso le tocó a usted. Y eso era una aberración cercana, no quisiera llamarlo servilismo, pero ciertamente se acerca más a eso que a cualquier otra cosa. Que un presidente de la República haya dado esa instrucción a nuestro servicio exterior es algo que a mí no se me va a olvidar nunca. Ahora, afortunadamente hemos cambiado, pero al mismo tiempo, aquí en Tijuana, el presidente de la República hizo un festejo con un triunfalismo que no tiene nada que ver con la realidad, y con la realidad que usted maneja en términos de esa responsabilidad de hablar en defensa de lo nuestro y de los nuestros en Estados Unidos. Perdón, creo que me he extendido demasiado. Muchas gracias. Bien, ¿alguien quisiera continuar con el diálogo? Sí, adelante, Marlene. Bueno, a mí algo que me parece muy importante es esta idea de que los flujos son muy heterogéneos, ¿no? Y la propuesta que hacen ustedes dos de diferenciar por proyectos migratorios y bueno, y hablar de diferentes vulnerabilidades de acuerdo a estos proyectos. Y yo haría énfasis en la idea, en la necesidad de una aproximación tan intercultural, se me hace muy urgente, pero también se me hace muy urgente la diferenciar los problemas de género. Y lo digo particularmente porque si algo me ha provocado poder acercarme a esta población, la población de mujeres en tránsito, es lo expuesta que se encuentra esta población a situaciones de violencia y de violencia de género. Muchas están huyendo de estas situaciones y yo creo que es algo en lo que hay que tener especial atención, ¿no? Y también me parece muy relevante, bueno, lo que hace Hilda de recuperar lo que sí se hace, ¿no? Yo creo que en el colegio ha habido bastante esfuerzo por tratar de mostrar las fortalezas de la sociedad civil. Realmente creo que hace falta todavía más, conocer mucho mejor lo que hacen y darlo a conocer, porque es realmente un baluarte que podría replicarse en otros contextos. Muy brevemente nada más, también me alegra mucho la presencia del cónsul, escucharlo. Creo que es importante recordar todo el esfuerzo que implica negociar en condiciones de desventaja la movilidad de los mexicanos en Estados Unidos, sobre todo porque vemos cada vez más que también estamos ahora negociando en condiciones de desventaja la movilidad de los centroamericanos en nuestro territorio y como cada vez más también parece no haber la posibilidad de decidir de manera autónoma sobre este proceso. En ese sentido, por supuesto, si todos lamentamos la manera en la cual se trata y se limita la movilidad de nuestros nacionales hacia el norte, creo que es todavía más, no sé si más preocupante, pero es al menos igualmente preocupante ver que una política realmente basada en derechos humanos para la circulación dentro de nuestro territorio, para el establecimiento de centroamericanos o extracontinentales dentro de nuestro territorio, también la negociamos ahora en desventaja. Entonces yo creo que este es un tema que nos preocupa y sobre el cual también tendríamos que discutir, porque finalmente tiene que ver con
uno de los temas que estaban planteados para el día de hoy, de los procesos de integración. Claramente para un proceso de integración de migrantes, sean centroamericanos o africanos en México, sean mexicanos en Estados Unidos, la posibilidad de regularizar una condición migratoria es fundamental. Entonces, mientras no estemos en condiciones de ofrecer una estancia legal a quienes están en este territorio, difícilmente podremos garantizar un proceso de integración social, económica, cultural. Es decir, la integración política es indispensable. Entonces, bueno, nada más quería nuevamente decir que agradezco mucho su presencia, me da mucho gusto escucharlo, porque justamente nos ayuda a recordar todo lo que implica el negociar en condiciones de desventaja, aún en nuestra casa, ¿no? Muchas gracias. Adelante, doctor Walde. Sí, bueno, quiero comentar en primer lugar que he aprendido mucho de los comentarios, tanto de los colegas como de lo que los comentarios del cónsul. Yo quisiera referirme al aspecto de la integración laboral de los migrantes que están llegando o que están regresando o que están esperando, y hay una cantidad de situaciones muy disímiles, no muy diferentes, y que se relaciona con un trabajo que hicimos sobre la integración laboral de los deportados y retornados. Creo que aunque estructuralmente Tijuana tiene posibilidades de otorgar ciertos empleos a las poblaciones que llegan, generalmente estos empleos tienen elementos de precariedad importantes, elementos de precariedad salariales, de prestaciones, etcétera. Y quizá, aunque parezca paradójico, los mejores empleos, entre comillas, los están obteniendo deportados mexicanos bilingües en los call centers de Tijuana. La semana pasada estaba en uno de estos call centers y me decían que actualmente pueden llegar a ganar 3.500 pesos semanales y doblar este ingreso trabajando 10, 11 horas mediante comisiones. Probablemente, y a pesar de que el call center es un ámbito laboral muy denostado, a efectos de ingreso, seguramente para las personas bilingües este es el menos malo o el mejor de los empleos. Pero entonces mi pregunta es, ¿qué ocurre con los migrantes centroamericanos, de los cuales no sabemos sus niveles de calificación, sus oficios, pero que probablemente no son bilingües y que además están en una situación de inestabilidad y de incertidumbre muy acusada, porque no saben ni cuánto tiempo van a estar aquí, ni, en fin, con una serie de cuestiones de inestabilidad que hacen que, por un lado, posiblemente las empresas formales, como las maquiladoras y los call centers, tal vez no los contraten porque no saben cuánto tiempo van a estar, y que además, según parece, no están en condiciones reales de ser contratados porque no tienen los documentos adecuados, ¿no? Tanto los permisos de trabajo como otra serie de documentos. Hay empresas que, por ejemplo, solicitan tarjetas bancarias, digamos, para hacer el pago electrónicamente. Estas personas obviamente no los tienen. Entonces hay una serie de condiciones estructurales, digamos, y hay una serie de condiciones con respecto a una población que en realidad no quiere estar aquí, o sea, quisiera estar o en su país, pero no puede por la violencia o por las malas condiciones laborales, o quisiera estar en Estados Unidos. Entonces sí es un reto hablar de integración con poblaciones que en realidad por ningún concepto quieren estar y que tienen este otro tipo de están en este otro tipo de trampas, ¿no?, que acabo de mencionar y que posiblemente hay más que desconocemos, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Rocío, adelante. Sí, yo creo que esto último que plantea Alfredo es precisamente un tema que salta a la vista, ¿no? Y que por eso decíamos, cualquier tipo de inserción pasa en realidad socioeconómica, pasa laboral, pasa
primero por la regularización. Y de hecho tenemos, por ejemplo, cuando hicimos el trabajo de Frontera Sur con este proyecto sobre desarrollo transfronterizo México-Guatemala, ha sido muy interesante ver que hay una cantidad de posibilidades de visa, pero que se van ofreciendo de manera casuística, se van cambiando los términos, en un momento son más grandes los periodos de permiso, en otros más cortos, y eso sabemos que se reproduce también aquí. Entonces, por eso hablamos de que tiene que haber una política de gobierno o de una política que le dé certeza a esa población y que le dé las condiciones para su inserción, porque efectivamente mientras estén en esta situación, pues lo que sucede es una precariedad todavía mayor, que es la que vemos de migrantes vendiendo cosas en las esquinas, trabajando bajo condiciones muy complicadas, que no puedes saber cuáles son las características de esta población porque pues no estás haciendo un proceso realmente de reconocimiento de quiénes están, en qué condiciones, etcétera, ¿no? Entonces, y efectivamente, o sea, la información con la que vamos un poco definiendo los impactos, pues es a partir de todas estos flujos que se van de alguna manera recuperando en las encuestas que se hace. Pero fíjate que yo quería reaccionar un poquito, Carlos, a lo que tú comentabas sobre el tema de que son cuando se identifican la población que se regresa, que es de ciertos estados. Sin embargo, es interesante que la gente no quiere regresar a esos estados. O sea, hay una intención de quedarse en la región o por estar cerca de las familias o porque efectivamente no hay condiciones en estos estados que les permitan pues de resolver sus problemas. Ellos vinieron sobre todo buscando una mejora en sus condiciones de vida, ¿no? Entonces, como que su última opción es regresar a sus estados. Pues en la medida en que efectivamente no hay una política mucho más integral de fortalecimiento de las regiones, pues es difícil pensarlo, ¿no? Sin embargo, el Tren Maya. Bueno, pues ahí está. Y bueno, yo una última cosa que quería comentar era que un poco surgió esta idea del conversatorio, en que yo creo que independientemente de que seamos partidarios o veamos con simpatía este nuevo gobierno y sus esfuerzos, pues como academia no podemos dejar de ser críticos, ¿no? No podemos dejar de tener una postura de, pues primero de con el conocimiento científico analizar los procesos, dar cuenta de todos estos cambios. Y una de las cosas que yo planteaba cuando propusimos este conversatorio es bueno, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué pasa con la política, ¿no? ¿Qué es lo que estamos recomendando, etcétera? Y bueno, ojalá y esto se conservemos un poco este tipo de conversatorio, pues como para seguir apuntando y como dice Alfredo, pues también aprendiendo, ¿no? Yo he trabajado más desde la perspectiva del desarrollo económico y este acercamiento pues te obliga a empezar a pensar de una manera distinta y a pensar en otras poblaciones que no las tienes integradas en tu perspectiva y que pues ahí están, ¿no? Y ahí están y habría que también que tienen un derecho, si seguimos la visión de Boissier, pues tendrían un derecho a tener un desarrollo y una vida productiva y condiciones de vida aceptables. Si hay algo. Que se refifa. Adelante, Alonso. Yo nada más breve, en torno a la necesidad de justo seguir analizando, reflexionando esta cuestión de la disociación y de la desarticulación que existe en las múltiples dimensiones del fenómeno migratorio. Por eso decía, por un lado atendemos mexicanos, por otro lado centroamericanos, por otro lado centroamericanos que solicitan refugio, ¿no? Y entonces uno de los grandes retos en términos de administración y de política pública es precisamente pensar en el fenómeno de la movilidad desde una perspectiva pues integradora y nacional, porque al final del día hay procesos que tienen que ver con el cruce de instituciones y que en ese sentido no tendrían por qué limitarse por nacionalidades o situaciones de movilidad, ¿no? O sea, para el caso de la frontera, por ejemplo, cuando empezaron estas acciones para atender
a los solicitantes centroamericanos que estaba devolviendo Estados Unidos, pues obviamente la población mexicana retornada en frontera estaba con un cuestionamiento en torno a qué va a ser de nosotros o cómo podemos acceder a cierto tipo de beneficios que se pintan como beneficios y no como derechos para estas poblaciones, ¿no? Entonces, yo creo que el reto está justo en eso, ¿no? O sea, cuando cuestionamos o indagamos en cómo integrar estas múltiples dimensiones de la movilidad, podemos entender y podemos también traducir en ejercicios que atiendan a la complejidad del fenómeno y puedan en consecuencia mirar temas justo como la integración laboral, la integración social, la integración cultural, religiosa y demás, ¿no? Porque al final del día también algo que está ampliamente demostrado es que la función pública termina por fragmentarse mucho, ¿no? Y entonces, si no es competencia de Secretaría de Bienestar, no se va a hacer mucho porque le corresponde a Secretaría del Trabajo o le corresponde a Secretaría de Hacienda, y entonces por eso es que vemos temas como los que decía Alfredo, ¿no? De repente una persona que se quiere emplear puede tener todo el trámite, pero resulta que cuando va al banco a gestionar su tarjeta no le aceptan porque la Comisión Nacional Bancaria no ha emitido la notificación para decir que los documentos migratorios son válidos en cualquier sucursal, ¿no? Entonces, hay un tema de transversalidad de las políticas y de las acciones que debe ser muy importante para salvar pues mar de contradicciones que estamos viendo en el día a día. Sí, adelante, Hilda. Sí, bueno, yo quisiera regresar un poco a esto que estaba platicando o comentando Rocío y también Alfredo en relación a la necesidad del proceso de integración. Yo creo que en las organizaciones es donde se ve ese proceso, porque son los que están haciendo directamente, los que están trabajando directamente con las personas que están retornando o con la población que está llegando del sur de origen centroamericana. Y un elemento importante para ellos es pues que ellos tienen identificados todas las barreras que enfrenta, por ejemplo, el retornado para poder ingresar a un empleo, ¿no? O sea, la falta de tener un comprobante de domicilio, el no tener un referente para que lo apoye para buscar un empleo, el no tener nada y el no poder obtenerla de manera importante, son aspectos mínimos que podemos verlo como un mexicano que retorna, pero que para las organizaciones es básico para poder apoyarlos. Entonces, al mismo tiempo, otro elemento que nosotros encontramos en las entrevistas que hicimos en Nogales es la frustración del sector empresarial, en términos de que dicen, nosotros tenemos una oferta de empleo enorme, necesitamos fuerza de trabajo y aquí tenemos muchísimos migrantes que nos podemos emplear, simple y sencillamente porque no tienen la documentación requerida para poder hacerlo. Entonces yo creo que hay ese desfase que requiere ser asumido por las autoridades para poder establecer este diálogo entre lo que los empresarios dicen, esto necesito, y pareciera que pudiera incorporarse, pero no se da esta conexión para que esto ocurra, ¿no? Muchas gracias. Bueno, me permito hacer un comentario también un poco en relación a estas discusiones últimas y particularmente algo que también encontramos, ahorita hablan de la cuestión laboral, pero pensando también como en la atención a diversas necesidades de esta población, que son diversos los actores que o les corresponden o hacen frente o generan estrategias, pero algo que considero que de alguna manera falta todavía atender es no hay redes, no hay comunicación entre estos diferentes actores que están haciendo sus esfuerzos de manera independiente. Y entonces el alcance es muy limitado para cada una de las partes, y pienso en no solo instancias gubernamentales, sino también en asociaciones civiles, y que pareciera que es difícil, sino casi imposible, establecer el diálogo entre estos diferentes actores involucrados en facilitar o favorecer no solo la integración, sino el bienestar de las personas en la condición de movilidad en la que se encuentran actualmente. Y creo que esto
pues es una tarea pendiente para todos los que están de alguna manera desarrollando o desplegando alguna intervención o alguna estrategia para esta población en movilidad. Bueno, no sé si hay alguna otra intervención, estamos ya un poco desfasados en el tiempo también, pero si no hay ninguna otra intervención de su parte, entonces agradecemos a todos los asistentes, a todos los participantes, y bueno, como lo decía Rocío también, pues es un diálogo que es importante continuar y que es importante seguir reflexionando, y que bueno, ahora fue una oportunidad de poderlo hacer en este contexto académico, pero en el que también se llevó la discusión hacia un contexto más aterrizado en la condición actual, ¿no?, de estas personas y qué se podría desarrollar en términos de políticas. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia.